se habrá ido. Y cuando digo la iglesia me refiero a usted y a mí. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos que caminar bien derechito con Dios. Amén, porque Dios nos ve, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. O sea que tenemos que ser buenos cristianos, cristianos transformados, tanto en nuestro trabajo, tanto donde caminamos, tanto en nuestra casa, tanto en la iglesia. Amén. Santo Dios. Pero antes de todo esto, vamos a poner en las manos de Dios una oración cortita. Amén. Bendito Dios. Ponemos, Señor, en tus manos tu palabra. Padre, y también, Señor, por favor, Padre mío, que nuestros corazones, Señor, hazlos sensibles, bendito Dios, para poder, Señor, entender y captar tu palabra, Señor, y así, Señor, poder ponerlo en práctica, Señor. Ayuda a mis hermanas, Señor, y a mí, Padre Santo, para que todo esto, Señor, quede atesorado en nuestro corazón, Señor, y así lo podamos poner en práctica, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Santo. Entonces, pues, ya estamos, ahora sí que a las vísperas de que el arrebatamiento suceda. Es verdad que hace 8 días también les decía que no hay como tal señal que nos diga, no, pues ya va a suceder el arrebatamiento. No hay. Hay señales, pero para la segunda venida de Cristo, ese sí hay mucho. Pero para el arrebatamiento, entonces, si hay señales, si ya estamos viendo, ya está antecediendo lo que para la segunda venida de Cristo, ya se está preparando las cosas para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el arrebatamiento está más cerca todavía. Que ya en cualquier momento nos podemos ir con Cristo, podemos volar. Eso es lo que quiere decir. Y vamos a ver muchas señales de lo que va a venir, aleluya, después del arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La segunda venida de Cristo, hay muchas señales, como les decía, y las señales, una de las señales que tenemos es ahí, por eso les digo que vamos a leer mucho, Mateo 24. Es mucha lectura, pero es necesario que lo leamos. No vamos a leer 2 libros, pero es que es mucha lectura. Esas son señales para la segunda venida de Cristo. Para eso ya habrá sucedido el arrebatamiento cuando estas cosas, lo que vamos a leer, comiencen a suceder. Mateo capítulo 24, dije, ¿verdad? Amén. Del verso 3 en adelante. Amén. Santo. Ya hemos leído pues varias veces en este lugar, simplemente que no lo habíamos explicando cuándo sucederían estas cosas, ¿verdad? Obviamente ahorita tampoco lo voy a explicar mucho, simplemente les quiero decir que esto, lo que vamos a leer aquí, esto va a suceder después de que la iglesia ya se haya ido con Cristo. Ya Cristo lo haya recogido su iglesia, o sea que ya nos haya recogido. ¿Por qué no? Contémonos ahí. Amén. Sí, entonces dice ahí, mira, ahí sígame con su vista, un poquito, pues igual y no voy a leer mucho. Dice señales antes del fin. Este está hablando del fin, porque el arrebatamiento no es el fin. Es cuando Cristo va a guardar su iglesia, va a guardar a su pueblo, los que han caminado en santidad
y se han apartado de la maldad, es cuando Cristo va a guardar de todas estas cosas. Es lo que vamos a leer. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto ahora lo vemos. Imagínense si esto va a suceder también después, cuando ya la iglesia se haya ido, se va a intensificar. Ahorita simplemente son el principio de dolores. Dice, el 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso también lo escuchamos. Por lo cual quiere decir que el arrebatamiento está mucho más cerca, porque este nos está hablando señales antes del fin. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que todo esto, lo que ahora estamos mirando, son principios de dolores. O sea, apenas está comenzando. Por eso es que decimos que ya Cristo va a recoger su iglesia en cualquier momento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. El verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso también lo vemos ahora. Y se va a intensificar más para aquel día. Mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. Amén. Y este evangelio será predicado del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Si lo que la iglesia espera nada más es que se termine de predicar el evangelio. Y el evangelio prácticamente pues ya casi está en todo el mundo. Ya casi está predicado, simplemente falta, creo, el que le llaman ventana 1040. Ese recto, yo sé, ya nomás les falta un poquito para cerrar y predicar, y pues ya será predicado el evangelio en todo el mundo. Santo. Entonces, aleluya, el 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Le está hablando al pueblo de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué? Porque aquí ya hay tribulación. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, de las que crían en aquellos días. En cintas. En cintas. Amén. O sea, de aquellas mujeres que estén embarazadas. Porque ¿cómo van a correr? Porque si ya los persiguen, ¿cómo van a correr? Por eso aquí dice un ay de lamento. Un ay de que hay pobres de los que estén en cintas. Por eso es que la oportunidad Dios nos los da hoy. Ahora, es ahora. Porque después de aquí, pues hay pobres de los que se queden. Como diciendo eso. Hay de los que se queden en esta tierra. Y hay de los que estén embarazadas. Y los que tengan niños chiquitos, no van a poder esconderse, no van a poder correr. Y entonces Dios les recomienda también, orad pues, para que vuestra huida
no sea en invierno ni en el día de reposo. O sea, para Israel en el invierno allá cae hielo. O sea, ¿cómo van a salir si cae hielo? Hace mucho frío. Y el día de reposo ellos no pueden tocar nada los sábados. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, ¿sí? Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, que habrá esa tribulación que nunca lo hemos visto nosotros, que nunca nadie lo ha visto, que no es comparado con lo que pasó en los días de Noé, en los días de Lot. O sea, no es comparado eso, sino que esto es, o sea, es grande. Por eso es que se lamenta antes. Así que, y dice el 24, el 23, entonces si alguno os dijere, mirad que ahí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor, así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, mirad que está en los aposentos, no lo creáis, porque Jesucristo vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la segunda venida. Santo Dios. Entonces, el tiempo es ahora. Ahora es el momento para no padecer, porque lo que hemos estado viendo, eso son cosas chiquitas, son cosas que no se comparan cuando dice, ay de las mujeres, ay, o sea, que ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a huir? ¿Cómo vas a correr? O sea, este lamento es como diciendo, ay, pobrecitos de ustedes, si no creen, amén, si no se ponen a cuentas conmigo antes de que vengan estas cosas. Entonces, Cristo guardará su iglesia antes que vengan estas cosas. Amén. Y también lo tenemos en Apocalipsis capítulo 6. Busquen el capítulo 6. Amén, capítulo 6. Pero antes de eso, ¿ya tienen el Apocalipsis? Amén. Amén. Es que son muy grandes las lecturas. Simplemente quiero hacer como que notar de lo que viene. Pero para esto, la iglesia ya no está aquí. La iglesia ya se habrá ido. Este es para los que se queden, los que ahora dicen, ay, no, eso no es verdad. Cristo no va a venir, nomás les están lavando el coco, nomás les están lavando. Bueno, porque comí paleta de coco, ¿verdad? Por si me perdí. Apocalipsis. Capítulo 5 primero busqué. ¿Sí? Entonces, ahí en el capítulo 5 nada más. Esto es lo que quiero hacerles ver, mis hermanas, que esto va a suceder, pero la iglesia aquí no va a estar. ¿Sí? En el capítulo 5, ahí en el verso 1, no lo voy a leer todo, también voy a leer hasta el 8, lo voy a tratar de leer un poco rápido, o me lo puede leer mi hermana Lucy, del 1 al 8, capítulo 5 del 1 al 8. Adelante, si lo puede leer. 1. Es que son 8 versículos. Por eso quería que lo leyeras tú, porque son muchos. Bueno. Ajá, si nomás fuera uno, sí. Del 1 al 8. Ajá. Para dice, que entendamos. Ajá. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Lo que les quiero hacer notar aquí también es que antes, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ahí donde les dije primero que abran, ahí empiezan los juicios. O sea, ahí es donde empieza. Para eso la iglesia se habrá ido ya. En el capítulo 4 y 5, lo que acabamos de leer, podemos notar, ahí dice el apóstol Juan, la visión que él tuvo, él fue llevado al cielo. Primero del capítulo 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3, el apóstol Juan solamente vio una visión, pero en el capítulo 4 él fue llevado. Entonces dice que ahí vio que estaba un libro sellado y tenía 7 sellos. En el capítulo 5. El capítulo 5, el que acabamos de leer. Entonces, y vio que nadie no lo podía abrir, ni siquiera de mirarlo. No había nadie que fuera digno. ¿Sí? Y entonces, en el verso 2 dice: y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir este libro? Entonces él dice que no se encontraba nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Y entonces, por eso él dice: y yo lloraba mucho. Y entonces uno de los ancianos dice que le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha vencido. ¿Por qué? Porque Él ha vencido la muerte misma para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y estos 7 sellos, en ese rollo tiene 7 sellos, o sea, nadie más lo podía leer más que hasta cuando se abra, cuando nuestro Señor Jesucristo lo empiece a romper esos sellos. ¿Sí? Y entonces dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque en la palabra en Isaías nos dice que Él fue como un cordero llevado al matadero, o sea, llevado a la cruz, que no dijo ninguna sola palabra, sino que se fue calladito a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para precisamente que no pasáramos por estas cosas. Pero nadie quiere. Sí, entonces dice, él lo vio ahí de pie como inmolado en medio de esos
de esos ancianos. En el 7 dice, y vino y tomó el libro. Y cuando lo hubo tomado, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. O sea, digo, no llores, si hay alguien quien lo puede abrir. El ángel le dijo, no llores. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo toma y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estos 24 ancianos, muy importante, mis hermanas, esto representa la iglesia. Por eso es que decimos que la iglesia ya no está en la tierra, porque la iglesia ya fue llevada al cielo, porque ya están allá en el cielo adorando al Cordero. Antes de que se empiece a abrir el capítulo 6, estamos en el capítulo 5. ¿Sí? Antes de que se empiece a abrir el capítulo 6. Sí, estos 24 ancianos representan la iglesia que ya fue arrebatada en el cielo, ya está con el Señor. Fue arrebatada en el capítulo 4 del verso 1, ahí en Apocalipsis. En el capítulo 4, verso 1. Cuando Dios le dijo, la adoración celestial, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y a la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Este sube acá, o sea, este también se refiere cuando la iglesia suba. Amén. Y dice el apóstol Juan, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono estaba establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aleluya. Y en el verso 4, ahí es donde ya también ya nos muestra la primera vez que aparecen los 24 ancianos, aparece en el verso 4 del capítulo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Por qué los que estudian mucho la Biblia han llegado también a esta conclusión? Porque solamente a la iglesia se les ha prometido corona. Porque a nadie más de todas las generaciones que se ha vivido a lo largo de la historia, o sea, a lo largo de que tiene la tierra aquí, los hombres que han vivido, a nadie, ni un grupo de personas se le ha prometido coronas más que a la iglesia, o sea, a nosotros. Por eso es que se dice, de aquí, cuando en el verso 1 le dice, sube acá, en el verso 4 ya aparece la iglesia en el cielo, amén, adorando a Cristo. O sea que la iglesia ya está allá. Por eso es que en el capítulo 5 ve Juan que no hay quien abra los sellos o el rollo, entonces él también vuelve a mirar ahí los 24 ancianos en el verso 8. Los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, la iglesia está en el cielo ya. Entonces, lo que se va a desatar después del capítulo 6, la iglesia no está aquí en la tierra. La iglesia está allá en el cielo. Por eso es que si leemos en el capítulo 6, lo que leamos, pues se ven cosas feas, cosas feísimas, ¿verdad? Pero la iglesia aquí ya no está. O sea que todas estas cosas que van a suceder no es para la iglesia. Dios va a guardar su iglesia antes de todas esas cosas. Amén. ¿Sí? Antes de que empiece a desatarse estos sellos, la iglesia está con el Señor. Bendito Dios. Entonces en el capítulo 6 vemos
los 4 caballos o los 4 jinetes del Apocalipsis están bien conocidos: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. ¿Sí? El caballo blanco dice que ahí al principio, en el capítulo 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que este ser, Dios, desde ahí Dios ya le dio permiso para que gane, para que conquiste a la tierra. ¿Sí? O sea que el caballo blanco conquista toda la tierra. Podemos decir que es el anticristo. El anticristo que está por manifestarse. O sea, como que nosotros estamos así bien tranquilos, pero de verdad, mis hermanos, que en el gobierno, en todas esas gentes que están, que gobiernan, que están gobernando al mundo, están viendo cómo poner a este hombre. Ellos están maquinando, no se puede, hay otra palabra más que maquinar. Ellos están trabajando para que este hombre salga pronto. Nosotros vemos como que todo está bien tranquilito, así como que, bueno, ya pasó el virus, ya pasó. Pues sí, las cosas van subiendo, pues, de precio, pero pues todo se va a arreglar. Si Dios permite, pues igual y se arregle, pero si no, de verdad que nos estamos perfilando hacia el caballo blanco, el capítulo 6. Sí, estamos caminando hacia eso. Porque hace rato estaba escuchando una no noticia, sino una información sobre lo que están pensando en el dólar, de cómo el dólar ha estado subiendo y de cómo van a subir más los precios de lo que ellos están maquinando. Amén, mi hermana Anita. Amén. Sí, entonces esto está sucediendo, mis hermanos. Esto está sucediendo. Pero para eso la iglesia no está aquí. Entonces por eso es que luego la gente dice: no, pues es que ustedes dicen y nomás no pasa. Lo que pasa es que Dios es paciente. Dios no quiere que la gente sufra todo esto. Dios espera y espera y espera y espera a ver cuando otra persona dice: no, pues necesito a Cristo, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito a Dios, y el Señor espera, precisamente porque lo que viene, mis hermanos, si ustedes, bueno, mi hermana Rufina que lee un poquito y Lili, si ellos leen un poquito del capítulo 6 en adelante, o sea, no está nada alentador lo que viene. Bendito Dios. Entonces, podemos decir, el caballo blanco, pues vence, conquista toda la tierra. Podemos, así como digo, es el anticristo que gobernará todo el mundo. Habrá una sola moneda, habrá una sola religión. O sea que esto, mis hermanos, va a estar tremendo. Amén. ¿Sí? Y el caballo rojo trae guerra, el caballo negro trae hambre, el caballo amarillo trae muerte. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, en verdad que si alguien de nosotros se pierde aquí, es porque de verdad no quiso escuchar. Porque en verdad yo me esfuerzo, porque yo tampoco esto no lo sabía tampoco. Yo lo estudio para saberlo,
me esfuerzo para saber y me esfuerzo para compartirles. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pase todo esto, lo que se viene del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 18, lo que se va a desatar aquí en la tierra. Sí, yo me esfuerzo esto para estudiarlo un poquito y para explicarle lo más sencillo que pueda yo con mis palabras, lo más sencillo que pueda. Sí, entonces estos son los 4 primeros sellos que se describen. O sea, estos se describen o se ven como casi similares lo que acabamos de leer en el capítulo 24 de Mateo y lo que se está viendo en el capítulo 6 de Apocalipsis, 6 al 8. Amén. Aleluya. Dice que el quinto sello centra nuestra atención en aquellos que habían sido muertos, porque son 7 sellos. Primero los 4 jinetes, lo que acabamos de ver, y luego se desata el quinto sello. ¿Sí? Se centra sobre aquellos que han sido muertos por causa de Cristo, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Bendito Dios. En el sexto sello lo tenemos en el capítulo 12, creo yo. No es cierto. No, En el verso 12. En el verso 12, en el verso 12. Del capítulo Sí, 6. del capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, trae un gran terremoto. Aleluya. Entonces, de todo esto que se viene, ahí en el capítulo 6, 16 y 17, a eso sí voy a querer que me lo lea Lili. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 16 y 17, son 2 versos. Amén. Adelante, Lili. ¿Me podrías repetirlo otra vez? Capítulo 6, verso 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero por el gran día. ¿Por qué? Por el gran día. Porque es el 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostener en pie. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice. Mira, de todo esto lo que se viene, mis hermanas, estas personas decían a los montes y a las peñas, o sea, a los cerros, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea, decían los cerros, tápenos para que ya no nos vea el que está sentado allá en el trono. Porque su ira se ha derramado, la ira del Cordero. El 17 dice, porque el gran día de su ira, o sea, el gran día del enojo de Dios ha llegado. Y se pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá permanecer parado cuando venga esa ira de Dios? Sí, por eso, ¿quién? No, nadie. Pero también es muy tremendo, mis hermanos. Pero aún así, los hombres que habían quedado vivos no murieron por estas plagas, no se quisieron arrepentir. Eso me lo va a leer mi hermana Rufina en el capítulo 9 del 20.
capítulo 9, 20. Sabiendo todas estas cosas, y los que no murieron con estas plagas, no se quisieron arrepentir. O sea, son gente de corazón duro, corazón de piedra. Se hicieron más duros sus corazones. Santo. Capítulo 9, verso 20, mi hermana Rufina. Aunque despacio. Amén. Todo el 9 hasta El verso 20, todo el verso 20. Creo que nada más el verso 20. Ajá, nomás un versículo. Ahí. 19 y 20 o Ahí, no, ahí en el capítulo 19, enséñale ahí tu mamá, Lili, y el verso 20. No, que dijo 9, no dice. 9, 20. 9, 20. ¿Es aquí, me dice? Sí, sí, ahí mi hermana, sí, ahí es, sí, ahí es. Sí. Atro, Y los otros, y los otros y los otros hombres hombres que no fueron muertos con esta plaga ni aún así se se arrepintieron arrepintieron de las obras de sus manos, las imágenes ni dejaron de adorar. Ayúdale a tu papá. Adoraron al demonio, las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no puede ver, ni oír, ni andar. Amén. Vuelvo a leer. Ahí está bien. Sí, así. Siéntese, mi hermana Rufina. Sí. Amén. O sea, imagínense, después de todas estas plagas, lo que estamos viendo en el capítulo 6, capítulo 7 y 8, ni aún así, o sea, ni aún los otros hombres dicen que no fueron muertos con esas plagas, o sea, que en esas plagas que ya habían pasado, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, ni aún así se arrepintieron. Qué tremendo, mis hermanos. Y esto, y de verdad que, bueno, ahorita no ha pasado, ¿verdad? Todo esto lo que estamos viendo, pero de verdad, con la pandemia, que como hace 8 días les decía, esa fue la voz de Dios. Fue una llamada de atención de Dios para la humanidad, sobre todo para la iglesia, pero ni aún así la humanidad no se quiere arrepentir. A pesar de que vieron que enterraron sus muertos por manojos, no se quisieron arrepentir, no se quieren arrepentir. Imagínense, y estos hombres ven todas estas plagas, ni aún así dice, los que no murieron con esas plagas, no se quisieron arrepentir. Qué tremendo, mis hermanos. Santo. Todo esto lo que estamos leyendo es sobre la segunda venida de Cristo. La iglesia ya se habrá ido, la iglesia ya no está aquí, ya no estamos aquí. Obviamente, pues la iglesia no habla de las 4 paredes,
hablo de usted y yo, ¿sí? La iglesia ya se habrá ido, no está acá. Amén. Santo. Y así se continúan las plagas, como les decía hace 8 días también, juicio tras juicio, plaga tras plaga. ¿Sí? Después del séptimo sello, da paso a las trompetas. Empieza en el capítulo 8. En el capítulo 11 salen los 2 testigos. En el capítulo 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reina por los siglos de los siglos. Y Él reinará. ¿Perdón? Y Él reinará. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí aparecen los 24 ancianos, o sea, aquí vuelve a aparecer la iglesia. Ya la iglesia siempre aparece en el cielo. Aquí aparecen los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Santo. Y ahí en el capítulo 12, en el capítulo 13, las 2 bestias, de donde el anticristo se manifiesta. Bendito Dios. El falso profeta. Ahí donde dice que no pueden comprar los que han quedado en esta tierra, porque todo este capítulo 13, o sea, ahí nos habla de que este ser va a pedir adoración, va a pedir que solamente que se le adore a Él, que no adoren a otra cosa más o a alguien más, sino solamente a Él. Y si no lo adoran, pues pasará. Vamos a leer desde el verso 14, ahí del capítulo 13, verso 14. Dice, vean ahí en su Biblia, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Sí? O sea, esa imagen que van a hacer va a cobrar vida y va a hablar. Y va a hablar y va a decir, o sea, que maten a toda persona que no le adore. Amén. Y ahí el 16: y hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y el 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Santo. Entonces, mis hermanas, todo esto, cuando esto pase, por eso es que lo que pasó de las vacunas, o sí, vacunas, ¿verdad? Amén. O sea, siempre hemos dicho que fue un ensayo, porque es verdad que decían: no, es que si no estás vacunada no puedes trabajar. Si no estás vacunada no puedes, prácticamente pues íbamos a la cárcel, ¿verdad? No puedes pasar aquí, tienes que estar vacunada. Por eso es que siempre habíamos dicho o hemos dicho, fue un ensayo de cómo la gente reaccionó, de cómo la gente tomó todas estas cosas que este ser, porque todo esto viene del plan del enemigo, de cómo la gente reacciona, cómo tomó, para que cuando esto verdaderamente llegue,
pues se vayan solitos a meter. Amén. Solitos a meter. ¿Sí? Porque aquí dice, el que no le adore, pues mátenlo. Van a hacer una estatua y esa estatua va a cobrar vida, va a hablar. No, pues si ese no me adora, o sea, no me adora, si esa no me adora, mátenlo. Que nadie pueda comprar, que nadie pueda vender, que nadie pueda trabajar si no tiene mi sello, si no tiene mi nombre. Pero para eso, la buena noticia es que la iglesia se habrá ido. Amén. Santo. Entonces, mis hermanas, todo esto de verdad que por eso estamos diferenciando de estas dos venidas en este tiempo, ¿sí? El arrebatamiento y la segunda venida. Todo esto va a suceder antes de la segunda venida de Cristo, pero para eso ya habrá sucedido el arrebatamiento, ya la iglesia se habrá ido. ¿Sí? Porque el arrebatamiento o el rapto, solo la iglesia lo verá. Solo la iglesia lo verá, no verán otras personas más. Lo vamos a ver, nos queda un poquito de tiempo, lo vamos a ver ahí en Primera de Tesalonicenses, que solo la iglesia lo verá. La segunda venida, pues pasará todo esto, lo que acabamos de contar. Y ya de aquellos que pueden trabajar y van a dejar para sellada. Es que, o sea, no les va a quedar de otra. Por eso es que los que leemos la palabra de verdad, les decimos, el tiempo es ahora. Es ahora. Si quieres la salvación de tu alma en primera y no quieres pasar todo esto, ahora es. Porque después de esto, ¿quién sabe quién aguante? Ahí sí ya no es seguro. Y una vez teniendo esa, digan, bueno, pues me sello, pues ¿qué tiene, verdad? Pues me pongo el sello, pues para que coma. Una vez que quede sellado, prácticamente ya es del diablo. O sea, ya no hay lugar para Dios. Ya esa persona está sellada por el diablo, aunque viva aquí pues tranquilo unos 3 años y medio, ya, o sea, no tiene oportunidad para con Dios. Se vendió con el diablo. Eso es lo que va a suceder. Qué bueno que preguntó algo ahí para recordarme lo que dije ahorita. Amén. Santo Dios. Entonces dijimos que Tesalonicenses, ¿verdad? Amén. Entonces el arrebatamiento, el rapto, solamente nosotros lo veremos, solamente nosotros escucharemos la trompeta. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, amén. O sea, no nosotros, me refiero a los cristianos, pues, a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Porque si vivimos nuestra vida, si nuestra vida es doble, aquí somos otra persona, en nuestra casa somos otra persona, en el trabajo somos otra persona, no damos testimonio de que somos hijos de Dios, difícilmente que Cristo nos levante cuando Él venga por su iglesia. Así que, mucho cuidado, mis hermanos. Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Verso 17 dice así. ¿Ya lo tiene, Lili? Verso 17. ¿Lo puedes leer si quieres? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Amén. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Sí, aquí está hablando. Amén. Al apóstol Pablo animando a los hermanos, porque en aquel tiempo pues los hermanos empezaron a morir, a matarlos por la persecución, y el apóstol Pablo les dice
que nos alentáramos con estas palabras. Amén. Amén. Entonces dice que luego nosotros, o sea, porque ahí ya habló que el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Santo, bendito Dios. Primera de Juan, ya vamos a ver unos dos cositas acá. Primera de Juan capítulo 3, mucho más adelante de donde estábamos. Amén. Primera de Juan capítulo 3, Santo, verso 2. Mi hermana Lucy, si me lo puede leer. Amén, dice así. ¿Desde el verso 2 o el 1? Pues si quieres leer el 2, el 1, perdón. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces solo la iglesia lo verá, porque seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga a recoger su pueblo. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, también dice la palabra. O sea, por eso empieza diciendo el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? O sea, miren cuánto amor tiene el Padre para con ustedes. O sea, para que seamos hijos, llamados hijos de Dios. Amén. Por esto dice el mundo, pues ya no nos conoce, porque ellos fueron perseguidos. Oh Santo. Entonces cuando Cristo se manifieste, solo la iglesia lo podremos ver. Y lo recibiremos en el aire, dice la palabra ahí. En la segunda venida todo ojo verá a Cristo. Santo Dios. Amén. Bendito Dios. El arrebatamiento será en el aire. O sea que cuando suceda el arrebatamiento, cuando Cristo levante su iglesia, levante su pueblo, levante su novia, también conocido como su novia, va a ser, o sea, el Señor va a bajar allá en las nubes. Él no va a llegar hasta la tierra. Va a sonar la trompeta. Los hijos de Dios, que somos nosotros, seremos levantados allá en las nubes, y allá recibiremos a Cristo. Allá recibiremos a Cristo. Y de allí, pues vámonos al tercer cielo. Ay, Dios santo, allá recibiremos a Cristo. En cambio, la segunda venida, pues, después de todo esto, lo que acabamos de leer, pues ya cuando Él venga, pues se va a ver, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo va a saber cuándo va a venir, todos los que hayan quedado, pues, porque para ese entonces creo que habrá como una tercera parte de humanidad. O sea, ya muchos habrán muerto por estos juicios que van a caer, muchos van a morir, muchos ya. Para ese entonces habrá quedado un puñadito de gente, y esa gente pues es lo que lo van a ver. Santo Dios. Pues ahí terminamos. Santo poderoso.
Dios. Luego ya veremos en 8 días cuando Él va a llegar, dónde va a pisar, cómo va a venir y pues ya. Y así vamos. Dios les bendiga.